Cruza la puerta de su casa después de 10 horas de trabajo, y la escena que lo recibe no se parece a un hogar. No hay sonrisas, no hay gestos de alivio, no hay señales de que alguien haya esperado su regreso. Solo una cortesía automática, correcta, funcional. El mismo tipo de saludo que recibiría un huésped en un hotel. Educado, pero vacío. Su presencia queda registrada, no celebrada. Sus hijos levantan la vista de sus pantallas apenas un instante, con la misma energía que dedicarían a observar cómo se seca la pintura en una pared. Su pareja continúa la conversación que estaba teniendo, como si él no hubiera cruzado el umbral. En ese momento, una idea incómoda se impone con claridad. Podría haber sido un repartidor dejando un paquete. Lo habrían notado solo lo suficiente para confirmar que llegó, y luego lo habrían olvidado. Este no es el regreso a un refugio familiar. Es un trámite. No vuelve a un lugar donde alguien lo echó de menos. Está entrando en una estructura que funciona con o sin su presencia emocional. Aquí no se le valora por quién es, sino por lo que aporta. Su identidad queda reducida a una función: proveer, mantener, sostener. En muchos barrios, a la hora de la cena, esta escena se repite tras puertas cerradas. Hombres que pagan hipotecas en casas donde se sienten invisibles. Residentes fantasma en espacios que financian. Presencias necesarias para el funcionamiento, pero irrelevantes para el afecto. No son rechazados de forma abierta. Algo más sutil ocurre. Son tolerados. Y ese es el comienzo de una transformación silenciosa. El hogar deja de ser un santuario y se convierte en territorio neutral, casi hostil. El mensaje nunca se pronuncia en voz alta, pero se aprende rápido. Aquí se aprecia lo que haces, no quién eres. Vives aquí, pero no te pertenece. Accedes al espacio a cambio de servicios prestados. Porque en una familia sana, volver a casa es un reencuentro. Aquí es solo otra transacción. Y cuando cruzar tu propia puerta no despierta alegría en nadie, empiezas a preguntarte si realmente sigues teniendo un lugar en tu propia vida. La frialdad que lo recibe cada día no es casual. No es un mal momento aislado ni una racha pasajera. Es un sistema. Una coreografía perfectamente ensayada que se activa en cuanto cruza la puerta. Miradas que no se levantan. Rostros que no cambian de expresión. Cuerpos que no se orientan hacia su presencia. Todo sigue su curso como si él no acabara de llegar. Como si su entrada no alterara nada digno de atención. En un hogar sano, el regreso es una pausa natural. Un pequeño reencuentro después de la separación. Aquí, en cambio, su llegada se procesa como un trámite administrativo. Se registra, se valida y se archiva. No se celebra. No se siente. Se gestiona. Él no vuelve a personas que lo extrañaron, sino a una organización doméstica donde su valor se mide por la continuidad del funcionamiento. Los niños aprenden esta lógica muy pronto. No porque alguien se la explique, sino porque la observan. Ven que la llegada de su padre no provoca alegría ni interrupción. No cambia la energía de la casa, no merece atención. Así interiorizan un mensaje silencioso pero contundente. Su presencia no añade nada importante a la experiencia de los demás. Poco a poco, se convierte en ruido de fondo dentro de su propia familia. Este comité invisible de indiferencia envía una señal clara y persistente. Aquí eres tolerado, no apreciado. Tu función es útil, pero tu persona es prescindible. Puedes vivir aquí, pero esto no es realmente tu hogar. Es una instalación a la que se te permite acceder mientras sigas cumpliendo tu papel. Y ese mensaje no llega de golpe. Se acumula día tras día, regreso tras regreso. Cuando la llegada de alguien no genera alegría, esa persona empieza a cuestionar su valor. Cuando su presencia no crea calidez, comienza a dudar de su importancia. Y cuando volver a casa se siente como una interrupción en lugar de un cierre. Aprende a verse a sí mismo no como una bendición, sino como una carga. Así, la indiferencia deja de ser un comportamiento y se convierte en una estructura que moldea su identidad desde dentro.
Entre todas las armas silenciosas de esta guerra doméstica, hay una que resulta especialmente devastadora, porque actúa por debajo de la razón: la retirada progresiva del contacto físico. Los abrazos se vuelven raros, el tacto desaparece, la mirada directa se convierte en un recurso escaso, que parece demasiado valioso como para desperdiciarlo en alguien cuya principal función es mantener las luces encendidas. El hombre que antes recibía gestos espontáneos de afecto empieza a encontrarse con una distancia calculada. La pareja que lo saludaba con besos ahora le ofrece una cordialidad fría, casi profesional. Los hijos que antes se colgaban de él como si fuera un juego, ahora mantienen una distancia respetuosa, similar a la que se reserva para un profesor sustituto. Nada de esto ocurre de forma brusca. Todo se desliza lentamente hasta convertirse en la nueva normalidad. Este rechazo físico actúa en un nivel primitivo del cerebro. Los seres humanos están programados para interpretar la ausencia de contacto como una señal de rechazo profundo. Cuando las personas más cercanas dejan de iniciar el contacto, el mensaje no necesita palabras. Llega directo a las zonas de supervivencia. Aquí no eres valioso. La crueldad de este sistema reside en su capacidad para negarse a sí mismo. Cuando él señala la falta de cercanía, las respuestas siempre suenan razonables: cansancio, estrés, falta de tiempo, malestar físico. Cada excusa tomada por separado parece legítima. Juntas, forman un muro infranqueable entre él y una necesidad humana básica. Con el tiempo, aprende a no iniciar el contacto porque la posibilidad del rechazo duele más que la soledad. Así se convierte en un hombre hambriento de afecto dentro de su propio hogar, emocionalmente desnutrido en el lugar donde debería sentirse más cuidado. Su necesidad más elemental de conexión se va debilitando hasta que aprende a sobrevivir con migajas emocionales. Y cuando alguien aprende a vivir con tan poco, deja de pedir lo que realmente necesita. La eliminación de su presencia no se detiene en el cuerpo. Continúa con algo aún más profundo: su voz. No se trata de discusiones abiertas ni de enfrentamientos ruidosos. Es una asfixia lenta y precisa, un proceso quirúrgico que hace desaparecer sus ideas sin necesidad de confrontación directa. Él empieza a hablar, y de pronto, alguien recuerda una tarea urgente. Expresa una opinión, y la conversación gira hacia temas supuestamente más importantes. Cuando propone soluciones, los demás desarrollan una sordera repentina que requiere atención en otra habitación. Y cuando, de manera excepcional, sus ideas reciben algún reconocimiento, pasan por un filtro de credibilidad que siempre las encuentra deficientes. Son interesantes, pero poco prácticas; lógicas, pero poco realistas; bien intencionadas, pero ingenuas. Cada pensamiento queda cuidadosamente reducido a irrelevancia. La operación se vuelve especialmente precisa cuando ocurre delante de los hijos. Sus sugerencias como padre son corregidas con miradas de desaprobación. Sus decisiones domésticas se matizan con explicaciones condescendientes. No se le contradice con violencia, sino con paciencia forzada, como si fuera alguien que no termina de comprender cómo funcionan realmente las cosas. El mensaje implícito es devastador. Sus opiniones no pesan. Los niños aprenden rápido a leer estas señales. Observan quién tiene la última palabra y ajustan su respeto en consecuencia. Descubren que las ideas de su padre no influyen en las decisiones importantes y comienzan a tratarlas como aportaciones bien intencionadas, pero prescindibles. Así se internaliza la noción de que su perspectiva es secundaria, menos válida que otras voces dentro del hogar. Este asesinato de la opinión genera un daño psicológico profundo, porque las ideas son extensiones directas de la identidad. Cuando los pensamientos de alguien se descartan de forma sistemática, esa persona empieza a dudar de su capacidad mental. Cuando sus aportaciones se devalúan de manera constante, comienza a cuestionar su inteligencia. Y cuando su criterio es ignorado una y otra vez, aprende a verse a sí mismo como un peso intelectual. Poco a poco, deja de hablar. No porque no tenga nada que decir,
sino porque ha aprendido que su voz ya no tiene lugar. Nada comunica poder con tanta claridad como el control del espacio. Y nada transmite impotencia con tanta precisión como ver cómo tu entorno se transforma sin que tu opinión importe. La conquista territorial del hogar no ocurre de forma abrupta. Avanza por invasiones pequeñas, casi invisibles. Al principio, se le pide su opinión sobre la decoración. Se escucha con atención. Luego, se ignora. Más tarde, sus preferencias son reconocidas solo para ser descartadas con argumentos aparentemente razonables. Hay mejores ideas, un gusto más refinado, una visión más práctica de lo que funciona. Finalmente, su opinión deja de solicitarse, no porque no exista, sino porque ya no es relevante para quienes deciden. El proceso se completa cuando él observa cómo sus pertenencias cambian de lugar. Sus espacios se reutilizan y sus huellas desaparecen bajo una estética que no le pertenece. El taller se convierte en una sala de manualidades. El rincón que era suyo pasa a ser una zona de juegos. Sus libros se guardan en cajas para hacer sitio a colecciones más importantes. Sus muebles se donan para crear espacio para opciones mejores. El mensaje psicológico es claro y contundente. Este lugar refleja las preferencias de sus verdaderos dueños, y él no está entre ellos. Paga la hipoteca, pero no decide. Financia las mejoras, pero no las elige. Vive allí, pero no habita el espacio. Se convierte en un inquilino con privilegios limitados. Alguien cuya presencia es aceptada siempre que no interfiera con la visión dominante del hogar. Cuando una persona pierde el control sobre su entorno físico, pierde también la conexión con la idea de hogar. El espacio deja de ser algo que se siente propio y pasa a ser simplemente un lugar que se ocupa. Así, comienza a vivir como visitante en su propia vida. Presente, pero desplazado. Tolerado, pero ajeno. Y cuando tu casa deja de reflejarte, empiezas a sentir que tú mismo has sido borrado de ella. Cuando el espacio ya no le pertenece y su voz ha sido silenciada, el siguiente paso es aislarlo del mundo exterior. Sus relaciones dejan de verse como una fuente de apoyo y empiezan a tratarse como un problema que requiere gestión. Amigos, familiares, vínculos previos a la vida actual se convierten en obstáculos para la armonía doméstica. No se prohíben de manera explícita, se vuelven incómodos. El proceso comienza con conflictos de agenda. Sus planes sociales siempre coinciden con obligaciones familiares ineludibles. Las crisis del hogar aparecen justo cuando intenta organizar un encuentro. Las conversaciones importantes se programan para los únicos momentos en los que su vida social podría interferir. Poco a poco, aprende que mantener conexiones externas tiene un costo emocional demasiado alto. Cuando sus amigos logran atravesar la fortaleza doméstica, el ambiente que los recibe está cuidadosamente calibrado para desincentivar futuras visitas. Las conversaciones se vuelven tensas. La hospitalidad es mínima. La comodidad desaparece. Nadie dice nada abiertamente, pero todos sienten que no son bienvenidos. Sus amigos entienden el mensaje y dejan de venir. No por falta de afecto, sino por respeto a una atmósfera hostil. El mismo patrón se extiende a su familia. Sus padres pasan a ser difíciles, sus hermanos dramáticos. Cualquier relación que existiera antes del presente arreglo doméstico se redefine como una carga. Este aislamiento cumple varias funciones de control. Elimina miradas externas que podrían cuestionar lo que ocurre dentro del hogar. Reduce el apoyo que podría animarlo a resistir. Canaliza toda su energía emocional hacia relaciones que no la devuelven. Así, su mundo se encoge. Las personas que lo tratan con frialdad se convierten en su único contacto humano. Pierde acceso a vínculos que lo valoraban por quién era, no por lo que provee. La soledad se intensifica porque ya no tiene un lugar donde sentirse visto. Y cuando alguien queda aislado, su capacidad de cuestionar la realidad disminuye. El control se consolida en silencio. Cuando el aislamiento ya está completo, el arma preferida cambia. Ya no hace falta discutir ni imponer. Basta con el silencio. Un silencio hostil,
calculado, que resulta devastador precisamente porque puede negarse. Él vive rodeado de personas que se comunican entre sí con normalidad, pero que hacia él mantienen una distancia fría, interrumpida solo cuando la operatividad lo exige. Las conversaciones fluyen hasta que entra en la habitación. Entonces, de pronto, todos tienen mensajes urgentes que responder. Cuando se le habla, no hay diálogo. Hay instrucciones. La cena está lista. Falta gasolina. Hay que comprar leche. Recibe información, pero nunca intercambio. Datos sin emoción. Comunicación sin intimidad. Su presencia no invita a la conversación, solo a la logística. Cuando intenta expresar lo que siente, la respuesta no es escucha, sino invalidación. Si menciona el dolor de sentirse ignorado, es demasiado sensible. Si señala que ha sido excluido de decisiones importantes, es paranoico. Si describe la soledad de vivir con personas que apenas lo reconocen, es dramático. Cada emoción legítima se redefine como un defecto personal. Este proceso no ocurre por accidente. Es una forma sofisticada de gaslighting que distorsiona su percepción de la realidad. Se le dice que imagina cosas, que exagera, que recuerda mal. Su experiencia es contradicha con tanta seguridad que empieza a dudar de su propio juicio. No cuestiona lo que ocurre fuera, cuestiona lo que ocurre dentro de su cabeza. Poco a poco, aprende que expresar emociones solo genera más dolor, que pedir apoyo provoca conflicto, que defender sus necesidades lo convierte en el problema. Así desarrolla una forma de indefensión aprendida. Deja de confiar en lo que siente. Interpreta su tristeza como debilidad, su deseo de cercanía como egoísmo, su necesidad de afecto como una falla personal. El silencio no solo lo aísla, lo reeduca. Le enseña a desconectarse de sí mismo para sobrevivir. Y cuando alguien deja de creer en sus propias emociones, se vuelve dependiente de quienes las niegan. La prisión ya no necesita barrotes visibles. Él mismo se encarga de mantenerla cerrada desde dentro. Uno de los golpes más devastadores de esta dinámica ocurre cuando la relación con los hijos empieza a erosionarse de forma sistemática. No a través de un conflicto abierto, sino mediante una lenta y constante desautorización. Cada límite que él establece se suaviza en su ausencia. Cada consecuencia que impone se renegocia en privado. Cada decisión que toma es revisada y muchas veces anulada por una autoridad superior que no necesita explicarse. Los niños observan con atención. Aprenden rápido dónde reside el verdadero poder. Descubren que las normas de su padre son provisionales, sujetas a apelación. Entienden que no es necesario tomarlas demasiado en serio, porque siempre existe una instancia que puede revertirlas. Así, la figura paterna se va transformando, no en un referente firme, sino en una presencia secundaria. La desautorización rara vez es explícita. Se manifiesta en gestos pequeños, pero constantes. Miradas de desaprobación cuando él habla. Suspiros cuando da instrucciones. Intercambios de miradas que comunican un mensaje claro sin pronunciarlo. Ahí va otra vez. Los niños captan estas señales y ajustan su comportamiento. Empiezan a buscar aprobación en otro lugar. Dejan de acudir a él en busca de guía. Con el tiempo, la distancia crece. No porque él haya dejado de quererlos o de esforzarse, sino porque su autoridad ha sido erosionada desde dentro del sistema familiar. Se convierte en una figura presente pero irrelevante, cariñosa pero ineficaz, amable pero fácilmente ignorada. La relación se vacía de peso emocional. Este proceso tiene consecuencias profundas. Los niños no desarrollan un vínculo sólido con figuras cuya autoridad se socava de forma constante. Aprenden que el respeto es negociable y que la manipulación es una herramienta válida. Más adelante, esa lección se trasladará a otros ámbitos de su vida. Profesores, jefes, parejas. La desautorización no se queda en casa. Él observa cómo el vínculo con sus hijos se debilita sin entender del todo cómo ocurrió. No ha fallado como padre. Ha sido desarmado como tal.
y ver a sus propios hijos convertirse, sin saberlo, en instrumentos de esa guerra silenciosa, es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir. Cuando el aislamiento, el silencio y la desautorización se acumulan, ocurre algo más profundo que el cansancio. Empieza a desaparecer su identidad, no de golpe, sino por desgaste. Sus intereses se vuelven inconvenientes. Sus aficiones, egoístas, sus amistades, problemáticas. Todo lo que lo definía como individuo se reinterpreta como un obstáculo para la armonía del sistema familiar. El proceso es gradual. Primero aprende a ceder, luego a ocultarse. Sus opiniones se guardan para evitar conflictos. Sus deseos se aplazan por el bien común. Sus sueños se etiquetan como poco realistas. Mantener la paz exige que él reduzca su presencia, que se vuelva más pequeño, más funcional, menos él mismo. Así, la persona va quedando enterrada bajo el rol. Al mismo tiempo, se le asigna una tarea constante: sostener emocionalmente a los demás. Cada crisis ajena requiere su energía. Cada conflicto necesita su estabilidad. Cada desborde emocional demanda su contención. Él se convierte en una central eléctrica afectiva que alimenta a todos mientras funciona en vacío. Da apoyo, pero no lo recibe. Escucha, pero no es escuchado. Comprende, pero no es comprendido. Este intercambio desigual produce una quiebra silenciosa. Los terapeutas lo llaman bancarrota emocional. Ha entregado tanto que ya no le queda nada para sí. Sus propias emociones se vuelven confusas porque nunca tienen espacio. Su dolor se normaliza. Su agotamiento se invisibiliza. Su sufrimiento se convierte en ruido de fondo. A esta erosión se suma una arquitectura financiera que lo ata. Cuentas compartidas que financia pero no controla. Deudas conjuntas que condicionan su futuro. Un estilo de vida que depende de su productividad constante. Lo que parece estabilidad se convierte en una jaula dorada. Cuanto más aporta, menos puede moverse. El éxito se transforma en cadena. Así, su identidad muere lentamente. Sigue funcionando, cumpliendo, produciendo. Pero la persona que fue, la que pensaba, sentía y deseaba, se va apagando. No está vivo del todo ni muerto por completo. Existe, pero no se reconoce. Y cuando alguien deja de reconocerse, ha perdido mucho más que un hogar. Llega un momento en el que la negación deja de ser posible. No porque el dolor desaparezca, sino porque se vuelve imposible de ignorar. El primer paso no es huir ni confrontar, sino reconocer. Entender que sentirse extraño en tu propio hogar no es normal. Que vivir como un recurso tolerado no es una fase pasajera. Es un sistema diseñado, sostenido y reforzado con el tiempo. La salida comienza cuando deja de cuestionar su percepción y empieza a observar los patrones. Lo que se repite no es casualidad. Lo que se acumula no es imaginación. Registrar lo que ocurre, ponerlo por escrito, recordar los detalles, se convierte en un acto de resistencia psicológica. Cuando alguien intenta borrar tu realidad, nombrarla es recuperar poder. El siguiente paso no es dominar, sino establecer límites mínimos de dignidad. Exigir respeto en conversaciones concretas. Reivindicar presencia en decisiones importantes. Negarse a aceptar un trato que degrada lo humano. No se trata de imponer autoridad ni de crear más conflicto, sino de recordar algo esencial. Nadie debería sentirse invisible en su propia casa. Las familias sanas no funcionan sobre la base del sacrificio unilateral. Funcionan cuando todos sus miembros son vistos, escuchados y valorados por quienes son, no solo por lo que aportan. Vivir como rehén emocional no es amor, es supervivencia. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. Todo hombre que llega a este punto se enfrenta a una elección incómoda. Seguir aceptando una muerte lenta de su identidad, o asumir el riesgo de reclamar una vida con dignidad. Resistir siempre implica consecuencias, pero rendirse garantiza la desaparición silenciosa de uno mismo. Si algo de esta historia te resulta familiar, no estás solo. Tu experiencia no es una debilidad, es una señal.
Y ahora la pregunta queda abierta, no para juzgar, sino para reflexionar. ¿Qué precio estás pagando por pertenecer a un lugar que ya no te reconoce? Comparte tu opinión en los comentarios y abre una conversación que muchos aún no se atreven a iniciar.